Cuando un alma joven se convierte en un recipiente, el verdadero miedo comienza solo entonces. Esta noche, nos sumergiremos en un mundo aterrador elegido por la oscuridad para los más vulnerables. Escucharemos las historias de un cuidador que ve lo inconcebible y de padres que son testigos de la transformación de sus propios hijos en algo irreconocible, arrastrados por una antigua y malintencionada fuerza. Narrativas que desafían la lógica. Compartan sus pensamientos sobre estos encuentros en los comentarios y suscríbanse para no perderse estas noches escalofriantes. Ahora, apaguemos las luces y escuchemos el primer testimonio. Esta experiencia fue compartida por una persona que prefiere permanecer en el anonimato. Hizo de niñera durante un tiempo y esto es lo que nos escribió. Nunca me he visto a mí mismo como alguien supersticioso. Siempre he sido de los que buscan la explicación racional de cualquier fenómeno. Pero durante ese tiempo, mientras trabajaba como cuidadora, todo en lo que creía se desmoronó. Fue hace aproximadamente 5 años, justo después de terminar la escuela. Tenía que ganar dinero y una agencia me encontró un trabajo que parecía perfecto: cuidar a una niña de 8 años en una gran y tranquila casa mientras sus padres viajaban por trabajo. El lugar estaba fuera de la ciudad, en un área arbolada que prometía paz y aire limpio. La casa era una impresionante estructura hecha de piedras antiguas, con un jardín que se extendía como si se fuera a perder entre los árboles. La familia Vargas era amable, pero un poco distante. Explicaron que su hija Sofía era una niña muy especial. Era introvertida, solitaria, y su imaginación era ilimitada. A veces decían que se sumergía en sus juegos y hablaba sola o con sus amigos imaginarios. «Ah, ¿es así? ¿Cómo se les llama?» «Él», respondió. «¿Y el hombre que lo sigue?» Intenté reírme para aliviar la tensión. Vaya, qué nombres tan originales. Sofía no sonrió. Su mirada se fijó en un punto detrás de mí en la cocina. A él no le gustan los extranjeros y no le gusta que use su cocina. Esa noche no pude dormir bien. El comentario de Sofía daba vueltas en mi cabeza. El silencio de la casa ya no era reconfortante. Se sentía denso, expectante. Oí sonidos que no había notado antes. Un leve rasguño en el piso de arriba. Un suspiro casi inaudible cerca de mi puerta. Me convencí de que era el viento, la casa vieja, o que mi propia imaginación me estaba jugando una mala pasada. Pero las cosas empeoraron. Un día, cuando entré en la habitación de Sofía para intentar despertarla, la encontré sentada en su cama, con la mirada perdida en la pared opuesta. No se movía. Llamé su nombre varias veces, pero no reaccionó. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus labios, que antes eran rosados, parecían blanquecinos. Me acerqué con preocupación y le toqué el hombro. En ese momento, su cabeza se giró lentamente hacia mí, con una lentitud sobrenatural, y sus ojos se abrieron de par en par. Ya no tenía ojos azules, eran de un negro profundo, sin pupilas ni iris visibles, como dos pozos vacíos. Un escalofrío helado recorrió mi espalda hasta la médula. No emitió ningún sonido, simplemente me miró con esos ojos. Mi corazón latía a 1000 por minuto. Sentí un miedo primitivo y visceral que me paralizó. No podía hablar, no podía moverme. La miré con atención, esperando algo, cualquier cosa. De repente, con un parpadeo, sus ojos volvieron a ser como siempre, azules y curiosos. La expresión en su rostro regresó a la de una niña dormilona. «¿Qué pasa, Laura?», preguntó con su dulce voz. «Es hora de levantarse ya». Mis piernas se debilitaron. Me disculpé, mencionando que me sentía mareada, y salí temblando de la habitación. La imagen de esos ojos negros se grabó en mi mente. Repetí que era un efecto de luz, una sombra, una ilusión de mi mente cansada. Pero la sensación de miedo no se desvaneció. Empecé a oírlo por las noches. Ya no era un murmullo, eran conversaciones completas, voces. Una de ellas era definitivamente la voz de Sofía, pero la otra sonaba apagada, áspera, como si estuviera rasguñando una garganta. No entendía lo que decían, pero sus tonos eran inquietantes. Se oían risas, pero no eran las risas inocentes de un niño. Eran risas frías, vacías, resonando en los pasillos de arriba. Una noche, el sonido era tan claro que no pude ignorarlo. Salí de mi habitación, con el corazón latiendo en mis oídos, y subí las escaleras en silencio. La puerta de la habitación de Sofía estaba entreabierta. Me acerqué con cuidado y espié por la rendija. Sofía estaba sentada en el suelo, de espaldas a la puerta. Frente a ella, en el centro de la habitación, había una silla antigua, y en esa silla, aunque no podía ver a nadie, me pareció distinguir una silueta borrosa en el aire.
La niña le hablaba, moviendo las manos. «No quiere que estés aquí», dijo Sofía, su voz ahora más profunda, con un tono que no era el suyo. «No quiere que me vaya». Y luego, una voz gruesa y susurrante que parecía responder como si se levantara de la silla. No entendí las palabras, pero se sentía la maldad que transmitía. Era como si el aire alrededor de la silla se hubiera enfriado de repente. Podía sentir el frío que venía del umbral. Me retiré lentamente. El pánico me apretaba el pecho. Regresé a la habitación y cerré la puerta con llave, apoyando mi espalda en ella. Las lágrimas comenzaron a fluir. No podía ser. No me sentía así. Al día siguiente, Sofía actuaba como si nada hubiera pasado. Estaba de buen humor. Incluso me preguntó si quería jugar a las cartas. Intenté actuar normal, pero cada vez que la miraba, veía esa otra cosa que llevaba dentro o alrededor de ella. Decidí llamar a mi familia. Con una voz temblorosa, les conté algunas cosas. Omití mencionar los ojos negros y la voz apagada. Temía que pensaran que estaba loco. Me advirtieron que no me preocupara, que Sofía siempre había sido un poco especial y que sus amigos imaginarios a veces la hacían decir cosas extrañas. Me pidieron que tuviera paciencia, dijeron que volverían pronto. Sus palabras me hicieron sentir aún más solo y vulnerable en lugar de calmarme. Esa noche, mientras Sofía dibujaba en el comedor, vi que se rascaba el brazo. Pensé que era una picadura de mosquito, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que no era así. La piel de su antebrazo estaba enrojecida y tenía algunas marcas finas como si hubiera sido rasguñada con sus propias uñas. «¿Qué te pasó?», le pregunté. Sofía levantó la mirada y me miró con una sonrisa inquietante. «No quiere que me vaya». «Benny, para que supieras que soy tuyo», me marcó. Y luego su mirada se desvió hacia la ventana, como si alguien en el jardín lo estuviera observando. Desde ese momento, la atmósfera en la casa se volvió asfixiante. Los ruidos se hicieron más frecuentes y agresivos. Golpes fuertes en las paredes, puertas que se abrían y cerraban solas, una constante sensación de ser observado. Una noche, un vaso de agua que estaba en mi mesa de noche estalló de repente. Los fragmentos de vidrio y el agua se esparcieron por todas partes. No había nadie más en la habitación. Estaba sola. La peor parte era Sofía. Su comportamiento cambió drásticamente. De ser una niña silenciosa, se convirtió en alguien malintencionado. Susurros constantes, miradas furtivas, una risa que ya no era infantil. «Te decía cosas que nadie podría saber, Laura», dijo un día mientras llenaba la bañera. «¿Sabes por qué? Porque te vio ahogándote en el pozo de tu abuela. Pero no fue un sueño, ¿verdad? Fue real». Me quedé en shock. Era algo que solo yo sabía. Un trauma infantil que no compartí con nadie. Un incidente casi mortal en el que caí cuando era pequeña. Nadie, ni siquiera mi familia, sabía cuán impactante había sido para mí. Los días se convirtieron en una tortura. Cada minuto en esa casa se pasó luchando contra el miedo. Intenté pensar en escapar, encontrar una excusa para irme, pero los padres de Sofía ya estaban de regreso y debían llegar en unos días. No quería dejarlos desamparados, especialmente a Sofía, pero el miedo me devoraba. Un día encontré a Sofía en la sala, mirando vacíamente la chimenea apagada. Había un olor agrio en el aire, el de azufre y algo quemado que nunca había olfateado antes. Me acerqué y vi un dibujo en el suelo frente a la chimenea. No era un dibujo infantil, era una figura grotesca de una mujer con cabello largo y negro, ojos enormes y vacíos y una sonrisa espantosa hecha de carbón o ceniza. Junto a ella había otra figura masculina con un aspecto amenazante. «¿Quién hizo esto, Sofía?», pregunté sintiendo un escalofrío. Ella se volvió hacia mí. Sus ojos azules habían vuelto a ese negro impenetrable. Su sonrisa se extendió de una manera completamente antinatural, de oreja a oreja. Cuando habló, su voz era como un coro susurrante, como si múltiples entidades estuvieran hablando al mismo tiempo desde su pequeña boca. «Viniste para que te trajeran aquí», dijo con una voz muy profunda y grave, «para que él pueda tenerla, para que juguemos contigo». Una fría helada cubrió la habitación. Mis sentidos se agudizaron. Podía sentir una presencia dominante y maliciosa que emanaba de Sofía. El olor a azufre se intensificó. Sentí una presión en mi cabeza, como si algo intentara entrar en mi mente. Me retrocedí y tropecé con una alfombra. Sofía, o lo que sea que había dentro de ella, se levantó lentamente. Sus movimientos eran duros, casi mecánicos. Parecía que sus pies no tocaban el suelo, como si flotara unos centímetros por encima. «Ya no puedes irte, Laura», dijo la voz del coro. «Esto ya es tu casa». El pánico estalló por completo. No pude soportarlo más.
Corrí hacia la puerta sin mirar atrás. Sabía que si lo hacía, vería algo que me destruiría por completo. Corrí por el pasillo. Mis pasos resonaban en el silencio. La puerta estaba a la vista. Con un último esfuerzo, giré la manija y la abrí de golpe. Salí corriendo hacia el jardín. El aire frío de la noche me golpeó en la cara. No me detuve para ver la casa o la figura que había imaginado en la ventana. Corrí por el sendero de tierra. Me sumergí en la oscuridad del bosque. No me importaba a dónde iba. Solo quería alejarme de ese lugar. Llegué a la carretera principal, aturdido y en estado de shock. Un coche que pasaba, un repartidor que regresaba a la ciudad, me recogió. No pude decir nada, solo temblaba incontrolablemente. Me llevó a la comisaría más cercana. Conté mi historia a la policía, entre lágrimas y sollozos, tartamudeando. Ellos escucharon con rostros escépticos, pero me permitieron llamar a mi familia. Vinieron a recogerme, estaban en shock por mi estado. Me llevaron directamente a un médico. El diagnóstico fue agotamiento extremo y un severo trastorno de estrés postraumático. Nunca volví a esa casa. Los señores Vargas me llamaron unos días después. Preguntaron qué había pasado, por qué me había ido tan apresuradamente. Como no estaba en condiciones de contar la verdad, inventé una historia de emergencia familiar. Ellos, con la calma a la que estaban acostumbrados, solo dijeron que Sofía los estaba esperando muy triste. Desde entonces he tratado de olvidar. Cambié de profesión, intenté reconstruir mi vida. La imagen de los ojos negros de ama Sofía, su voz apagada, el olor a azufre, las marcas de uñas en su brazo, todo eso todavía ocupa un lugar en mi memoria. A veces, por la noche, cuando el silencio es profundo, siento como si escuchara el eco de aquellas risas vacías resonando en esa antigua casa. Ya no soy el mismo de antes, y a veces me pregunto si Sofía todavía está allí, esperando, o si lo que la ha poseído, que habla a través de ella, está buscando a alguien con quien jugar. Así termina la inquietante historia de nuestra cuidadora anónima. Una historia aterradora que cuestiona lo que realmente sucede en esas casas donde lo incomprensible existe. Esta experiencia fue compartida por una persona que prefiere permanecer en el anonimato. Se trata de una psicóloga infantil que hace algunos años se encontró con un caso que desafió toda su formación académica y la dejó marcada para siempre. Esto fue lo que nos escribió. Mi nombre es Elena Vargas y antes de este incidente, mi vida era la de una profesional dedicada. Soy psicóloga infantil y mi carrera se ha centrado en ayudar a niños y adolescentes a superar sus dificultades emocionales y conductuales. Siempre creí en la ciencia, en los diagnósticos claros y en las terapias basadas en evidencia, pero hay experiencias que te obligan a cuestionar todo lo que das por sentado. Todo comenzó con Mateo, un niño de 8 años que me fue referido por sus padres, los señores Robles. Eran una pareja adinerada y distinguida, visiblemente preocupados por su hijo. Mateo era un niño brillante, precoz para su edad, con una memoria fotográfica y una habilidad innata para las matemáticas y la música. Un niño prodigio, como lo describían sus maestros. Sin embargo, en los últimos meses, su comportamiento había cambiado drásticamente. Los padres me contaron que Mateo había pasado de ser un niño vivaz y curioso a volverse irascible, solitario y propenso a violentos ataques de ira. Tenía pesadillas constantes, hablaba solo en susurros y se negaba a comer ciertos alimentos que antes adoraba. Lo más inquietante, decían, eran sus ojos. Habían perdido ese brillo infantil y a veces parecían mirar con una frialdad y una inteligencia que no correspondían a su edad. Mi primera cita fue en la mansión de los Robles, en las afueras de la ciudad. El lugar era imponente, rodeado de altos muros y jardines impecables. Recuerdo el aroma a humedad y a madera vieja que impregnaba el aire, una mezcla extraña en un lugar tan bien cuidado. La señora Robles me recibió con una sonrisa tensa y me guió a la sala de estar, donde Mateo ya me esperaba. Mateo estaba sentado en un sofá de terciopelo con la espalda perfectamente recta, mirando fijamente la chimenea apagada. Cuando me vio, no mostró ninguna emoción. No había la timidez habitual de un niño que conoce a un extraño, ni la curiosidad, solo una mirada fija, casi inquisitiva, que me hizo sentir como si fuera yo la que estaba siendo evaluada. Sus ojos, efectivamente, tenían una intensidad inusual, un color gris acerado que parecía penetrarme. «Hola, Mateo», dije, mi voz suave y profesional. «Soy la doctora Vargas. ¿Sabes por qué estoy aquí?» Él parpadeó lentamente. «Mis padres creen que estoy roto», dijo con una voz monótona, sorprendentemente madura para un niño de 8 años. «Quieren que me arregles».
Esa primera sesión fue extraña. Mateo respondía a mis preguntas, pero sus respuestas eran evasivas o demasiado elaboradas. Me habló de sus sueños, no como pesadillas, sino como si fueran visiones proféticas. Describió figuras sombrías que lo visitaban por la noche y le contaban secretos. Al principio lo interpreté como una rica fantasía, quizá un mecanismo de defensa o un signo de ansiedad. Le propuse algunos ejercicios de dibujo. Sus dibujos eran detallados pero escalofriantes, figuras humanoides alargadas, paisajes desolados con cielos rojos, símbolos extraños que no reconocí. A medida que pasaban las semanas, mis sesiones con Mateo se volvieron más tensas. Notaba que, aunque seguía el protocolo de la terapia, había algo en él que resistía, algo que parecía reírse internamente de mis esfuerzos. Una tarde, le pregunté sobre un viejo medallón que siempre llevaba al cuello, una pieza de metal oscuro con grabados casi ilegibles. «Es un regalo», dijo, apretando el puño alrededor del objeto. «Me lo dio mi amigo». «¿Tu amigo imaginario?», inquirí, intentando mantener un tono casual. Mateo me miró directamente a los ojos, y por un instante, su rostro se contorsionó en una mueca que no era propia de un niño, una sonrisa helada y maliciosa. «No es imaginario», siseó, y la temperatura de la habitación pareció bajar varios grados. «Él siempre está aquí». Esa fue la primera vez que sentí un escalofrío que no pude atribuir al aire acondicionado. Empecé a sentirme incómoda en la casa de los Robles. Los pasillos se sentían más fríos, las sombras parecían moverse en las esquinas de mi visión. Una noche, mientras salía de una sesión, escuché un suave murmullo proveniente del cuarto de Mateo, una voz gutural y profunda que no podía ser la de un niño. Me detuve en seco, el corazón latiéndome en el pecho. Me dije a mí misma que era el eco de la casa, el viento, cualquier cosa, pero el sonido era demasiado distinto, demasiado real. Los padres de Mateo, mientras tanto, parecían cada vez más agotados. La señora Robles tenía ojeras profundas y el señor Robles había perdido peso. Me contaron que la actividad de Mateo se había intensificado por las noches. La casa se llenaba de ruidos inexplicables, pasos en el ático, golpes en las paredes, susurros en las habitaciones vacías. La señora Robles juró que una noche vio una sombra alta y delgada pararse al pie de su cama, observándola antes de desaparecer. El señor Robles, un hombre de negocios racional, admitió que había empezado a creer que algo maligno se había apoderado de su hogar. Me sentía dividida. Como psicóloga, mi deber era buscar explicaciones racionales. Trauma, esquizofrenia infantil, un tumor cerebral. Ordené una serie de exámenes médicos y psicológicos exhaustivos. Los resultados fueron confusos. Mateo estaba en perfecta salud física, y las pruebas psicológicas sugerían una inteligencia superior, pero también patrones de pensamiento desorganizados y una tendencia a la disociación, aunque no lo suficientemente graves como para explicar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Un día, mientras Mateo y yo estábamos en mi consultorio, jugábamos con unas cartas de asociación. Le pedí que me contara una historia basándose en las imágenes. Él tomó una carta que mostraba un bosque oscuro y un sendero sinuoso. En este bosque, comenzó, su voz ahora completamente calmada, vive un ser que se alimenta de la desesperación, se esconde en las sombras, espera a los niños perdidos y les ofrece un trato, los hace fuertes, inteligentes, les muestra cosas que nadie más ve, pero a cambio les quita su luz. Mi estómago se contrajo y... ¿qué pasa con esos niños? Se convierten en una puerta, dijo, sus ojos grises clavados en los míos. Una puerta para que el ser pase a este mundo, y una vez que la puerta se abre, no se puede cerrar. De repente, una de las cartas en la mesa se elevó por sí misma, flotando por un segundo antes de caer con un ligero ruido. No había corrientes de aire, yo la había visto. Mateo ni siquiera parpadeó. Una alarma silenciosa comenzó a sonar en mi cabeza. La situación empeoró rápidamente. Mateo comenzó a exhibir un conocimiento alarmante sobre mi vida personal, cosas que nunca había compartido con nadie. Tu padre no está orgulloso de ti, ¿verdad, Elena?, dijo un día con esa sonrisa helada. Mi padre había sido muy exigente, y aunque lo había superado, era una herida que creía guardada en lo más profundo de mi ser.
Otro día me preguntó si echaba de menos a mi hermana mayor, fallecida hacía años en un accidente que yo casi nunca mencionaba. Sus palabras eran como cuchillos, precisas y dolorosas. La noche más aterradora fue durante una de mis últimas sesiones en la mansión Robles. Los padres habían salido, dejándome a cargo de Mateo por un par de horas, algo que normalmente no hacía, pero que me pidieron encarecidamente. La casa estaba en silencio, solo roto por el tic-tac de un viejo reloj de péndulo en el pasillo. Estábamos en la sala de juegos de Mateo, una habitación llena de juguetes caros que él ya no tocaba. ¿Por qué no juegas con tus coches, Mateo?, le pregunté, intentando una normalidad que ya no existía. Él no me respondió. Estaba sentado en el suelo, dibujando furiosamente en un cuaderno. Me acerqué para ver qué hacía. Eran más de esos símbolos extraños, pero esta vez los garabatos parecían pulsante, vivos. Un dolor agudo me perforó la sien derecha. «No te acerques tanto, Elena», dijo con la voz de Mateo, pero con un matiz diferente, más profundo, más ronco. «No querrías ver lo que está por venir». Intenté respirar con calma. «Mateo, ¿quién te está diciendo estas cosas? ¿Quién es tu amigo?». Él levantó la vista. Sus ojos no eran los de un niño. Eran dos pozos oscuros y sin fondo, llenos de una malevolencia antigua y pura. «Él no es mi amigo, tonta. Yo soy él, y él soy yo». La voz que salió de Mateo era gutural, resonante, llenando la habitación como si la garganta del niño se hubiera expandido hasta el tamaño de un pozo. Era una voz que sentía en mis huesos, no solo en mis oídos. El aire se volvió gélido, y vi mi propio aliento convertirse en una pequeña nube blanca. Las luces de la habitación parpadearon erráticamente, y luego se apagaron por completo, sumergiéndonos en una oscuridad casi total, rota solo por la luz tenue de la luna a través de una ventana. Un objeto en la estantería, un pequeño caballo de madera, se elevó de repente y se estrelló contra la pared opuesta con una fuerza brutal, partiéndose en pedazos. Mi corazón dio un salto. Otro objeto, un ajedrez de cristal, comenzó a vibrar y luego explotó, enviando fragmentos afilados por toda la habitación. Me encogí cubriéndome la cabeza con los brazos. «Mateo, por favor», supliqué, mi voz temblorosa. «Detente». La figura de Mateo se levantó lentamente. Incluso en la penumbra pude sentir la altura que había ganado, la amenaza palpable que emanaba de él. Sus pasos eran lentos, deliberados, acercándose a mí. El sonido de su respiración era un siseo áspero, como el de una serpiente gigante. «No puedes ayudarlo», dijo la voz, ahora a pocos metros de mí. «No hay nada que salvar, solo queda la cáscara, y ahora tú vas a ver la verdad». Sentí una presión inmensa en mi pecho, como si una mano invisible me estuviera aplastando. Mis pulmones ardían, caí de rodillas, tosiendo, luchando por el aire. El medallón que Mateo siempre llevaba brilló con una luz rojiza y opaca, pulsante, iluminando su rostro por un instante. No era el rostro de Mateo, era una máscara de ira y una depravada alegría. «La puerta está abierta», susurró, y esta vez la voz fue más suave, más melosa, pero no menos aterradora. «Y me gusta tu energía, Elena. Quizá te quedes con nosotros». Un grito brotó de mi garganta, un grito de puro terror. No sé de dónde saqué la fuerza, pero me arrastré hacia la puerta, abriendo el pestillo con manos temblorosas. La presión en mi pecho no cedía, pero el instinto de supervivencia era más fuerte. Salí tropezando de la sala de juegos, corriendo por el pasillo oscuro, buscando desesperadamente la puerta principal. Escuché la voz gutural de Mateo riendo detrás de mí, una risa que parecía arrastrar cadenas, que prometía una agonía lenta y tortuosa. Los ruidos en la casa se intensificaron, golpes, crujidos, susurros en lenguas desconocidas. El aire se volvía cada vez más frío, más denso. Pude oler azufre. Finalmente, llegué a la puerta principal, abrí los cerrojos y salí corriendo al jardín. No me detuve hasta llegar a mi coche, temblando incontrolablemente. Arranqué el motor y salí disparada de la propiedad de los Robles, sin mirar atrás. Mis manos estaban sudando, mi corazón martilleaba mi caja torácica. Llamé a los Robles esa misma noche, apenas capaz de articular palabra. Les conté lo que había pasado, con la voz rota por el pánico. Al principio hubo silencio. Luego, el señor Robles, con una voz extrañamente tranquila, me dijo que eran solo los juegos de Mateo, que yo debía estar cansada. Negaron todo, desestimaron mis miedos como si fueran fantasías. Sentí que no me creían.
o peor, que ya sabían que estaban atrapados en esa pesadilla y no querían admitirlo. Dejé el caso de Mateo esa misma noche. Renuncié a mi puesto, inventando una excusa sobre problemas personales. Intenté buscar ayuda, hablar con colegas, pero mis historias sonaban a delirios. Me sugirieron descanso, terapia para mí. Nunca volví a ser la misma. Los sueños de Mateo, los símbolos, esa voz gutural, el medallón que brillaba, todo se grabó a fuego en mi mente. Meses después, escuché por casualidad algunas noticias sobre la familia Robles. Se habían mudado de la mansión que había sido puesta en venta a un precio ridículamente bajo. Los vecinos hablaban de extraños ruidos y luces en la casa, incluso después de que los Robles se fueran. Y Mateo había sido internado en una institución psiquiátrica de alta seguridad, diagnosticado con una forma rara y agresiva de esquizofrenia que nadie lograba controlar. No se mencionaba nada más, pero yo sabía, yo había estado allí, y aunque la ciencia nunca lo aceptaría, sé lo que vi y sentí. Sé que no fue esquizofrenia. Fue algo mucho más antiguo y oscuro, algo que encontró una puerta en un niño brillante y la abrió de par en par. A veces, por las noches, cuando el silencio es más profundo, creo escuchar un siseo, un susurro que me llama por mi nombre, y siento el frío que precede a la oscuridad. Y así concluye la perturbadora experiencia de nuestra oyente, un recordatorio escalofriante de que no todo lo que sucede tiene una explicación a nuestro alcance. Esta es la historia de Elena, una madre de familia que nos escribió sobre la transformación aterradora que vivió su hijo. Lo que comenzó como un pequeño cambio en su comportamiento se convirtió en una pesadilla que la persigue hasta hoy. Recuerdo el día en que todo empezó con una claridad escalofriante, como si el calendario de mi vida se hubiera partido en dos, un antes y un después de Mateo. Él era mi sol, mi pequeño torbellino de risas y preguntas, con unos ojos grandes y curiosos que absorbían el mundo. Vivíamos en una casa modesta, de esas que parecen sacadas de un catálogo, con un jardín bien cuidado y la promesa de una vida tranquila en un vecindario apacible. Mi esposo, Andrés, era el pilar de nuestra pequeña familia, un hombre pragmático y cariñoso, y yo, Elena, la madre dedicada que veía la felicidad en cada dibujo garabateado de mi hijo. Mateo tenía apenas 6 años cuando los primeros signos aparecieron. Al principio eran tan sutiles que los atribuimos a la etapa de crecimiento, a los caprichos infantiles o a la influencia de algún amiguito del colegio. Un día dejó de lado su osito de peluche favorito, aquel que lo acompañaba a todas partes, incluso al baño. Me pareció extraño, pero los niños cambian de intereses, ¿no? Luego vinieron los pequeños cambios en su carácter. Mateo, que siempre había sido un niño abierto y juguetón, empezó a encerrarse en sí mismo. Su risa, antes contagiosa, se volvió más escasa. Respondía con monosílabos, y sus ojos, esos ojos que antes brillaban con inocencia, a veces parecían opacos, distantes, como si miraran a través de mí, o como si no fueran los suyos. Andrés, con su lógica inquebrantable, sugirió que Mateo quizás estaba pasando por una fase. Dale tiempo, Elena, los niños son así. Un día adoran algo, al otro lo detestan, decía mientras me abrazaba, intentando calmar mis crecientes inquietudes. Yo quería creerle, de verdad que sí, pero una madre tiene una conexión inexplicable con sus hijos, una especie de alarma interna que se activa cuando algo no está bien, y mi alarma sonaba cada vez más fuerte. Los cambios se hicieron más pronunciados. Mateo, que siempre había amado el chocolate, de repente lo rechazaba con un gesto de asco. Prefería los alimentos más insípidos, casi sin sabor. Una tarde lo encontré en su habitación, susurrando. Me acerqué con la esperanza de que estuviera jugando con sus juguetes, pero no había juguetes cerca. Estaba sentado en el suelo, mirando a la pared, y el sonido que emitía no era un susurro de niño. Era una voz ronca, grave, inconfundiblemente masculina, aunque baja. Me quedé helada. Cuando me vio, sus ojos se abrieron desmesuradamente y la voz se detuvo abruptamente. «Mamá, ¿qué haces aquí?», dijo con su voz normal, infantil, pero con una rapidez y un sobresalto que me hicieron dudar. «¿Con quién hablabas, mi amor?», le pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Él parpadeó, inocente. «Con nadie, mamá, solo estaba pensando». Pero yo sabía que no era solo pensar. El tono, la cadencia, el timbre de aquella voz no eran de mi hijo. A partir de ese día, el ambiente en casa se volvió denso.
Una frialdad inusual comenzó a apoderarse de ciertas habitaciones, sobre todo la de Mateo. Abría las ventanas, encendía la calefacción, pero el frío persistía, un frío que calaba los huesos y que traía consigo un olor peculiar, algo parecido a tierra mojada, mezclada con un dulzor nauseabundo. Intenté hablar con Andrés sobre esto, pero él solo sentía el frío normal de un día nublado. «Estás nerviosa, Elena, no hay nada raro aquí», me aseguraba, aunque notaba que sus ojos buscaban una explicación lógica con un poco más de urgencia. Las noches eran lo peor. Los gritos comenzaron. No eran los gritos de pesadilla de un niño, sino alaridos guturales que parecían desgarrar la oscuridad. Cuando corría a la habitación de Mateo, lo encontraba sentado en la cama, con los ojos bien abiertos, fijos en la nada, el cuerpo rígido. Si intentaba tocarlo, se estremecía como si mi contacto le quemara, y la temperatura de su piel era gélida como la de un mármol en invierno. Al preguntarle qué pasaba, él siempre decía que no recordaba nada. «Tuve un mal sueño, mamá», era su respuesta constante, pero la falta de aliento en sus pulmones y el miedo en sus propios ojos contradecían sus palabras. Una mañana, al despertar, noté que la puerta de su habitación estaba abierta, cosa que era imposible, pues yo misma la cerraba con llave por las noches después de que se durmiera, desesperada porque no saliera. Mateo estaba en el salón, sentado en el sofá, mirando el televisor apagado. Lo más perturbador era la sonrisa en su rostro, una sonrisa que no era la suya, ancha, sin alegría, que deformaba sus facciones. Sus ojos, en ese momento, eran de un verde esmeralda brillante, no el café claro de siempre. Cuando me vio, la sonrisa desapareció y sus ojos volvieron a su color normal. «¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué me miras así?», preguntó con la inocencia forzada de siempre. Mis piernas temblaron. ¿Estaba imaginando cosas? ¿La falta de sueño me estaba volviendo loca? Decidimos llevarlo al médico, pediatras, neurólogos, psicólogos infantiles. Uno tras otro, todos nos daban el mismo diagnóstico: estrés, ansiedad infantil, tal vez algún trastorno del desarrollo. Le recetaron terapia de juego, medicamentos suaves para la ansiedad, pero nada funcionaba. Mateo seguía empeorando. Sus episodios se volvieron más frecuentes y más violentos. Empezó a lanzar objetos, a romper sus juguetes. Una tarde, mientras yo estaba en la cocina, escuché un estruendo. Corrí y encontré la pequeña mesa de café de la sala volcada, sus patas rotas. Mateo estaba de pie a un lado, mirándome con una expresión de desafío que me heló la sangre. «Lo hizo un monstruo», dijo, y sus ojos centellaron con un brillo que no era humano. Andrés seguía resistiéndose a la idea de lo sobrenatural. «Hay una explicación, Elena. Mateo está sufriendo, no está poseído», me decía con voz grave, aunque ya podía ver la sombra de la duda en sus ojos. Pero una noche, su escepticismo se desmoronó. Estábamos cenando. Mateo, que apenas tocaba su comida, de repente dejó caer el tenedor con un estrépito. Su cuerpo se puso rígido y empezó a hablar, pero no era su voz, era la voz grave y rasposa que había escuchado susurrando. Pero esta vez era fuerte, clara, llena de una ira milenaria. Habló en una lengua que no reconocía, pero la intención era inconfundiblemente maligna. Sus ojos se volvieron completamente negros, como pozos sin fondo, y una sonrisa perversa, de dientes apretados, se dibujó en su pequeño rostro. La temperatura de la habitación bajó drásticamente, y el aire se llenó de un olor sulfuroso, como huevos podridos, que me revolvió el estómago. «Sal de aquí», le gritó Andrés, con la voz quebrada por el terror, y golpeó la mesa con su puño. Mateo, o lo que fuera que estuviera dentro de él, se rió. Una risa que venía de lo más profundo de un abismo que nos taladró los oídos. La silla de Andrés se deslizó violentamente hacia atrás, chocando contra la pared. Las luces parpadearon y los platos en la mesa levitaron por un instante antes de caer y romperse en 1000 pedazos. El pánico se apoderó de nosotros. «Mateo, por favor», grité, con lágrimas rodando por mis mejillas. Pero no era Mateo. No quedaba nada de mi hijo en esos ojos negros y esa sonrisa cruel. «Tu hijo ya no existe», siseó la voz desde su garganta infantil. «Ahora soy yo». Andrés, a pesar del terror, se lanzó hacia Mateo, intentando sujetarlo, pero el cuerpo de mi pequeño, antes tan frágil, se retorció con una fuerza inhumana. Andrés fue lanzado contra la pared con una violencia que le hizo gritar de dolor. Mateo se puso de pie en la mesa, sus ojos negros fijos en nosotros, sus manos retorciéndose en ángulos imposibles. En ese instante, supe que habíamos perdido a nuestro hijo. No había explicación médica para esto. No había terapia que pudiera curarlo. Era algo oscuro, antiguo, que
que se había aferrado a la inocencia de Mateo. A la mañana siguiente, con el corazón destrozado y el alma en pedazos, Andrés y yo decidimos buscar ayuda donde la lógica ya no podía llegar. Contactamos con el sacerdote de nuestra parroquia, el padre Ricardo, un hombre de fe inquebrantable y mirada serena. Al principio se mostró escéptico, sugiriendo que tal vez fuera un problema psicológico severo, pero cuando le contamos los detalles, y sobre todo cuando vino a casa y sintió el frío inexplicable y el hedor nauseabundo que emanaba de la habitación de Mateo, su expresión cambió. Sus ojos se llenaron de una grave preocupación. El padre Ricardo nos guió a través de un proceso que fue tan agotador como aterrador. Nos habló de los signos, de las oraciones, de la fuerza de la fe. Pasamos días en vela, rezando, ayunando, mientras Mateo se deterioraba aún más. Sus episodios violentos se volvieron constantes. Hablaba en lenguas, se retorcía, levitaba objetos, nos arañaba, nos mordía. Sus gritos eran los de una bestia herida, o mejor dicho, los de un ente que disfrutaba atormentando a sus víctimas. El padre Ricardo realizó varios ritos de exorcismo. Cada sesión era una batalla campal. El pequeño cuerpo de Mateo, antes tan querido y suave, se convertía en un recipiente de furia demoníaca. Se contorsionaba, escupía bilis negra, profería blasfemias horribles con una voz que hacía temblar los cimientos de la casa. Nos insultaba, nos revelaba secretos que solo Andrés y yo conocíamos, información íntima que solo podía venir de una fuente maligna que había estado observándonos de cerca. Nos decía que éramos débiles, que habíamos fallado como padres, que nos odiaba. Era insoportable escuchar esas palabras saliendo de los labios de nuestro hijo. Andrés, a pesar de su anterior escepticismo, se aferró a la fe con la misma fuerza que se había aferrado a la razón. Juntos, rezábamos, llorábamos y sujetábamos a nuestro hijo mientras el padre Ricardo luchaba con el mal que lo habitaba. Recuerdo el olor a incienso, a sudor, a azufre. Recuerdo el agotamiento extremo, la falta de sueño, la sensación de estar en una guerra espiritual que no entendíamos del todo. Después de varias semanas de estas terribles sesiones, la batalla llegó a su clímax una noche de tormenta. El viento aullaba afuera, las ramas de los árboles arañaban las ventanas y dentro los gritos de Mateo se mezclaban con los truenos. Estaba atado a su cama con cuerdas gruesas, pero aún así se movía con una fuerza sobrenatural. El padre Ricardo, con la Biblia en mano y el crucifijo en alto, recitaba las oraciones con una voz que, aunque cansada, resonaba con autoridad. De repente, Mateo se quedó inmóvil. Sus ojos, antes negros, se blanquearon por completo y una espuma rojiza brotó de sus labios. Su cuerpo se arqueó de forma antinatural, flotando unos centímetros por encima de la cama. La habitación se llenó de un lamento agudo, desgarrador, que parecía venir de las entrañas de la tierra. Las luces explotaron, sumiéndonos en la oscuridad total, solo interrumpida por los relámpagos que iluminaban la escena por breves instantes. Entonces, un soplo de aire helado, pesado y pestilente, pasó por mi lado, haciéndome sentir como si una entidad invisible y maligna me rozara el alma. Un silencio absoluto, denso y cargado, cayó sobre la habitación. Mateo cayó de nuevo sobre la cama, inerte. El padre Ricardo se acercó tembloroso, tocándole el cuello para comprobar el pulso. Luego, con una lágrima de alivio en los ojos, nos miró. «Se ha ido», susurró. «El mal lo ha abandonado». Nos lanzamos hacia nuestro hijo. Su cuerpo estaba flácido, débil, y su respiración era apenas un hilo. Sus ojos, aunque aún un poco opacos, habían vuelto a su color café claro. Ya no había rastro de la sonrisa perversa ni del brillo maligno, solo cansancio, agotamiento extremo. Pasaron meses antes de que Mateo recuperara una apariencia de normalidad. Había perdido peso, su piel estaba pálida y tenía un miedo profundo a la oscuridad y a los ruidos fuertes. No recordaba nada de lo que había pasado. Para él, era como si hubiera estado en un sueño muy largo y muy malo. Nosotros, sin embargo, nunca fuimos los mismos. Andrés, que había sido el hombre de la lógica, ahora cree en lo inexplicable con una convicción férrea. Yo, Elena, miro a mi hijo y veo al pequeño torbellino que siempre fue, pero no puedo evitar que una sombra de terror se cierna sobre mí cada vez que sus ojos se tornan un poco más distantes o cuando su risa no suena del todo auténtica. Sé que el mal se ha ido, pero la huella de su presencia quedó grabada en nuestra casa, en nuestras vidas y sobre todo en mi corazón de madre.
A veces, cuando la noche es especialmente silenciosa o cuando el frío invernal se cuela por alguna rendija, creo sentir aquel olor nauseabundo y escuchar un susurro lejano, como un recordatorio de que algunas heridas nunca cierran del todo y que la inocencia puede ser el mayor campo de batalla para lo impensable, y así concluye el escalofriante relato de Elena. Ella dice que, aunque ha pasado el tiempo, la sombra de aquello que habitó en su hijo nunca los ha abandonado del todo. Es una historia que nos hace cuestionar la inocencia y los límites de lo que creemos posible. Si a ti también te ha impactado, déjame un comentario contándome qué piensas. Y si tienes tu propia experiencia, no dudes en enviarla. Este canal se alimenta de sus testimonios. Gracias por haberme acompañado en este viaje a lo desconocido. Que descanses bien y nos escuchamos en la próxima.